Hoy, bueno, tenemos aquí, creo que ya están viendo mi pantalla, tenemos Innovate y TPI, dos entidades, llamémoslo, dentro de la Universidad Nacional que están alineadas con el emprendimiento, la innovación, los proyectos de desarrollo tecnológico. TPI, por medio del profesor Alfonso Herrera, encarga a Innovate para que conforme estos momentos para desarrollar diferentes temas alrededor del emprendimiento y la innovación, dentro de los cuales uno de los temas importantes es los ecosistemas de emprendimiento y los ecosistemas de innovación. Entonces, dentro del marco de la múltiple oferta de TPI, en el tema de emprendimiento, hoy vamos a hacer un conversatorio sobre ecosistemas de emprendimiento. Ya les muestro eh, nuestros invitados, les presento a nuestros invitados. Mm, Creo que ahora sí tenemos a nuestros invitados en la sala. Voy a ir presentándolos. Jason Reyes, un saludo. Jason es coordinador de emprendimiento en la Cámara de Comercio. Un cordial saludo, Jason. Muchas gracias. Qué bueno que nos hayas podido acompañar. Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar acá. Muy amable. Con mucho gusto. Gracias. A ti, Jason. Entonces, pues Jason se encarga en la Cámara de Comercio de gestar el ecosistema, de movilizar a los emprendedores, a las universidades y a otras entidades del ecosistema para que colaboren, ser como el mediador muchas veces y el conector de muchas iniciativas. Actualmente estamos trabajando para promover el 3DE, 3 días de emprendimiento, un bootcamp que quiere solucionar este año algunos retos que conformamos con base en las recomendaciones de la Comisión de Sabios. Entonces, pronto para que estén ustedes atentos a las redes sociales de la Cámara de Comercio, de Innovate, eh, estos piezas gráficas que dan, invitan a participar a este 3D. Lo hacemos anualmente con 2 universidades y pues con la Cámara de Comercio liderando allí la realización de este evento que realiza o que gesta cultura innovadora, cultura emprendedora y también es un elemento clave de los ecosistemas. Jason, pues muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentar también, dime, a, a Lucas Aparicio Espitia, estudiante de Marketing y Logística de Uniempresarial, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Diego Nova Márquez, también estudiante de Marketing y Logística de Uniempresarial, y Juan Valencia Saldarriaga, todos estudiantes de Marketing y Logística de Uniempresarial, emprendedores. Su emprendimiento se llama Hand y los invitamos a ellos porque vienen desarrollando una investigación sobre los ecosistemas. Entonces queríamos tener una visión desde el emprendimiento y desde la investigación, una visión desde la coordinación de los esfuerzos que se hacen desde la Cámara de Comercio. Y pues yo voy a conducir el conversatorio y también apoyar los puntos de vista y generar allí conversación alrededor de los ecosistemas y también pues que ustedes participen y nos hagan sus preguntas y nos pongan allí sus comentarios. Entonces, bueno, mi nombre es Fernando Bernal, soy mentor de emprendimiento del grupo Innovate y quiero continuar presentándoles las preguntas sobre las cuales vamos a discutir hoy sobre el emprendimiento y sobre los ecosistemas. Eh, Estas son las 6 preguntas que yo he pensado, les he compartido también a nuestros invitados previamente, sobre las cuales podemos discutir diferentes aspectos del emprendimiento y de los ecosistemas, que sean para todos en esta sesión una, una excusa sobre la cual alrededor de ellas pues hablar de emprendimiento e innovación.
quiero explicarme que no es exactamente la respuesta a la pregunta, sino que también si sobre esta respuesta hay algunas otras informaciones, anécdotas, experiencias clave que podamos o que queramos compartir, pues mm, lo podemos hacer. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son los ecosistemas de emprendimiento? La misma pregunta, pero preguntada de otra manera es, ¿ustedes cómo los comprenden o cómo los explican para ese constructo mental que es la manera como vemos la realidad en diferentes ecosistemas? Pues es interesante ver cómo cada cual tiene su perspectiva. ¿Cómo han evolucionado los ecosistemas de emprendimiento de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Cómo los han visto evolucionando? La tercera pregunta es, ¿qué pueden encontrar los emprendedores en el ecosistema de emprendimiento? Y la otra cara de la misma pregunta es, ¿qué se puede esperar de estos ecosistemas de emprendimiento? La cuarta pregunta es, ¿cómo impactan los ecosistemas de emprendimiento a los proyectos de innovación y emprendimiento? La quinta pregunta es, ¿existen oportunidades de emprendimiento para mejorar los mismos? ¿Existen oportunidades de emprendimiento para mejorar los ecosistemas de emprendimiento? Y la sexta pregunta es, ¿cómo los emprendedores pueden acceder a los ecosistemas? Porque también puede que sea una pregunta clave saber cómo entrar en contacto con ellos. Entonces, eh, voy a tomar más bien todas, para dejar de abarcar toda la pantalla, voy a copiar y pegar las preguntas en el chat y de esa manera las podemos ir leyendo, de tal manera que nos podamos ver más claramente. Entonces, pues bueno, Jason, eh, Miguel, perdón, Jason, Lucas, Diego, Juan, pues bienvenidos a este conversatorio. Hola, Muchas buenas gracias, tardes, Fernando. gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Pues en la medida que ustedes puedan compartirnos o prender sus cámaras, pues sería mucho más agradable la conversación. Allí, bueno, parece que Ernesto tiene una pregunta, pero ya Nicolás la respondió. Pues bueno, Jason, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. La primera pregunta es, mm, ¿tú cómo ves o cómo entiendes estos ecosistemas de emprendimiento? ¿Qué son o cómo lo explicas tú? Sí, yo prefiero hablarlo así, como dices bien, ¿cómo lo explicaría yo? Sobre todo aprovechando que Lucas está aquí, pues digamos que hay un proceso investigativo del tema que seguramente nos pueden dar unas luces más en precisión de lo que ha sido un poco lo que ha pasado con los ecosistemas, pero yo les puedo aportar más desde la experiencia, como lo dice Fernando, en el rol que hacemos desde Cámara de Comercio, particularmente en la labor que hago yo del trabajo con las universidades y de articulación con universidades alrededor del tema de emprendimiento. Eh, yo la forma como podría decir los ecosistemas, que sé que está en parte también en la definición de un ecosistema de emprendimiento, es asimilando un poco a un ecosistema natural, en el cual hay una serie de interacciones y de relaciones entre personas, eh, y pues que eso al final va llevando o va forjando o va armando algo que permite ir alcanzando unos objetivos o ir solucionando o generando unas realidades que incluyen a todos los que están allí metidos. Entonces, un poco ya aterrizándolo al tema del ecosistema de emprendimiento, es esa interacción que hay entre todos esos, lo que llamamos actores de emprendimiento de un territorio. Uno podría hablar del ecosistema de emprendimiento de la ciudad de Bogotá, y ahí empieza uno a identificar algunas entidades y algunas instituciones que para todos empiezan a salir digamos, a la mente de cuáles hacen parte del ecosistema de emprendimiento. Entonces, seguramente si uno habla de Bogotá, pues empieza a hablar de la Secretaría de Desarrollo Económico, desde la Alcaldía Mayor, que es como el ente integral, digamos, principal.
y ahí puede aparecer la Cámara de Comercio también, pues por su influencia en Bogotá. Y si ya uno empieza a pensar, y bueno, y empieza ya a ver también otras apuestas de tipo más nacional, entonces ya empieza a hablar de las redes regionales de emprendimiento y empieza a encontrar a Impulsa y empieza a encontrar el Ministerio de Industria y Comercio y empieza a encontrar a Se Emprende. Y entonces uno pudiera pensar como en un ecosistema tanto nacional como regional, como Bogotá. Entonces, un poco lo primero es que el ecosistema siempre se entiende como en un territorio, como en un espacio, ¿sí? En un lugar. Y algo que vemos nosotros es que como que nos hemos quedado con la idea del ecosistema son las entidades. El ecosistema son todos esos que ofrecen o brindan un servicio. Entonces, llega también a la mente el SENA, llega a la mente los temas de Fondo Emprender, empiezan a pensar en todas esas alternativas, APSCO, y empieza a pensar en todas las posibilidades, y empieza a pensar en la nueva ley de emprendimiento, y entonces a ver cómo se reúnen como todas estas entidades públicas y privadas, y empiezan también los bancos que pudieran prestarle un dinero a los emprendedores, y empiezan a aparecer las aceleradoras y Ventus, y bueno, y aquí podría quedarme contando nombres toda la tarde, pero un poco es para esquematizar que nos hemos quedado pensando que el ecosistema son las entidades, y el ecosistema sí lo conforman las entidades, y aquí voy un poco con mi visión del tema, que no está lejos de la definición, lo que pasa es que se nos olvida en la conversación de todos los días, que una parte muy importante del ecosistema es el emprendedor. Como que el emprendedor dice, yo soy el emprendedor y busco al ecosistema o me relaciono con el ecosistema. No, es que usted es parte del ecosistema, o sea, el emprendedor es una de las partes del ecosistema. Entonces, esa es de las cosas, digamos, que a mí me parece muy importante tener en cuenta, de entender qué es un ecosistema de emprendimiento. No son un montón de entidades brindándole servicios a emprendedores, sino el ecosistema son las entidades, los emprendedores, las nuevas empresas que están naciendo, las que ya llevan un tiempo en el mercado, las startups que tienen algunas condiciones particulares, pero todos hacen parte del emprendimiento, del ecosistema de emprendimiento. Eso es otra cosa, que nos hemos quedado un poco pensando en el ecosistema como con los emprendimientos o las empresas que más sobresalen o que son más exitosas o que aparecen más en los medios, pero ese que está haciendo una pequeña empresa, ese que tiene un proyecto en su mente en este momento y lo puede volver realidad, ya está metido en el ecosistema de emprendimiento. Si estamos aquí metidos en el marco de TPI, con todo el esfuerzo que se hace, que desde Cámara llevamos ya 7 años acompañándolo y sabemos y hemos visto personas aquí presentando proyectos y volverlos realidad, convertirlos en empresa y hacer muchas cosas muy interesantes, eso ya es hacer parte del ecosistema. Entonces, un poco para resumir, la comprensión o cómo lo vemos es esas instituciones, pero ese emprendedor relacionado con esas instituciones, cómo interactúa ese emprendedor con otros emprendedores, con empresarios, con instituciones públicas y privadas, al final para seguir fortaleciendo ese tejido empresarial. Esa es un poco la visión de ecosistema. Qué interesante, Jason. Dijiste un montón de cosas súper claves allí que todas ellas tienen que ver con el emprendimiento y quisiera ahorita, después de saludar a, a Lucas y su equipo, volver sobre ello, como por ejemplo, cómo gestionan desde la Cámara de Comercio el ecosistema y cuáles son estos servicios que ayudan a los emprendedores. Claro que Los sí. mismos emprendedores son un actor y creo que puede ser el que está en la mitad del ecosistema, ¿no? En el centro de todo, en el centro En de el todo. centro. De acuerdo. Lucas, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, ¿me confirman si me están escuchando? Qué pena. Sí, te estamos Sí, escuchando y perfecto. tenemos también. Listo. Pues sí, apoyo la noción del señor Jason. Creo que nosotros alrededor de toda la investigación que hemos desarrollado de la mano de la universidad nos hemos dado cuenta que el emprendedor es el eje, porque como todo en la vida creo que es el que, digamos, el motor, la gasolina, para que todo el ecosistema, entiendas, entidades que apoyan, entidades financieras, startups, impulsadoras, pues son, digamos, esos rodamientos que dan el paso a que cada emprendedor pues tenga la capacidad de llevar a cabo su idea, ¿no? Como pues hemos hecho, como Fernando hizo un abrebocas al comienzo de este panel, pues nosotros hemos venido desarrollando una investigación en donde nos hemos dado cuenta que el ecosistema, haciendo la similitud con un ecosistema básico natural que vemos en primaria,
pues hacen parte varios personajes. Entre ellos está, pues digamos, toda la cadena en donde tenemos que, pues, basándonos en donde nuestro personaje es el emprendedor, el emprendedor debe, pues, pasar ciertos escalones dentro de esa cadena, pues, para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Entonces nosotros hemos venido determinando que es importante que el emprendedor, más allá de tener conocimiento de cada escalón, tenga conocimiento de cómo acceder y de cómo eh, tomar a beneficio propio cada escalón, ¿no? Entonces, digamos, nosotros que mejor hablar pues de la experiencia que tiene uno, y pues nosotros hemos venido llevando a cabo un emprendimiento, un proyecto con la mano de la universidad. Entonces, pues la universidad a nosotros nos ha hecho parte y nos ha apoyado, digamos, en muchos proyectos y en muchos, digamos, en muchos eventos. Y uno de ellos es el 3D. Estaba hablando con Fernando antes, pues, de todo este panel y el 3D, digamos, para tomarlo a una similitud, es ese ejemplo de ecosistema en donde tú vas y reúnes a varios emprendedores, a varios personajes y obtienes como una visión más allá de tu círculo más cercano. Y creo que eso es muy importante tenerlo. O sea, lo que digamos nosotros en marketing, en mercadeo, conocemos como benchmarking, en donde tú veas la competencia, vas y estudias qué otros productos hay. Eso también lo tiene que hacer cada emprendedor, porque pues eso va a tener, digamos, el peso correspondiente a saber si tu proyecto está dirigido hacia el horizonte que es. Entonces, digamos, también concluyendo un poco, pues el ecosistema, muy de acuerdo con lo que dijo Jason al comienzo, es eso, es técnicamente todos los personajes y todos los escalones que tiene que pasar un proyecto de la mano de un emprendedor o de un grupo de emprendedores, claramente, eh, para que se lleve a cabo. Y creemos que es importante tener en cuenta este ecosistema porque uno, o sea, el dicho es, si quieres llegar lejos, trabaja en equipo. Y pues ese equipo puede ser tanto tu círculo cercano como todo el ecosistema y te tienes que aprender a adaptar. Entonces, eso es lo que nosotros hemos determinado como ecosistema. Vale, muchas gracias, Lucas. Jason mencionaba entidades como Se Emprende, Sena, Fondo Emprender, apps.co, el mismo emprendedor. Dentro de estas eh, entidades, pues quería dirigirle la pregunta a Lucas, es ¿cuáles otras entidades dentro de la investigación y que nos hables un poco de esta investigación que ustedes están haciendo? ¿Cuáles otras entidades ustedes han identificado o cómo es este proyecto de investigación que ustedes tienen? Pues el proyecto de investigación que hemos llevado a cabo con la universidad, pues digamos, el desarrollo que hemos hecho, pues partiendo de que, digamos, la Unión Empresarial es una filial de la Cámara de Comercio, pues nuestra raíz madre es esta entidad, ¿no? Entonces, pues la Cámara de Comercio tiene, a nivel Bogotá, pues tiene todo el apoyo para emprendimientos en donde pues ellos tienen una guía, un apoyo, digamos, no al nivel, digamos, de una impulsadora, pero sí de una guía más formal en donde pues nos dan ese horizonte hacia donde nos podemos dirigir y un apoyo muy grande en la parte legal, ¿no? En la parte ya más de estamentos y eso, creo que señor Jason ahorita nos puede ayudar un poco más con eso. Sin embargo, ya digamos en cuanto a más entidades y eso, claramente lo que es Impulsa, Fondo Emprender, Colombia FinTech es algo que están ahorita impulsando mucho, pues ahorita pues con todo el ingreso de nuevas tecnologías, de todo lo de eh, la parte tecnológica de implementación de todos estos nuevos herramientas también lo están haciendo. Hay una entidad también a nivel Bogotá que está apoyando mucho, que es Invest in Bogotá. Ellos están desarrollando también en estos días una serie de como charlas. Nosotros hemos asistido a una, digamos, una también fue en toda la parte de apoyo de cómo los emprendedores pueden acceder a las inversiones y pues así. También, digamos que nosotros hemos estado desarrollando digamos, un estudio sobre las convocatorias, sobre
allí como estamos hablando sobre el ecosistema que hay, y pues a nivel Bogotá, a nivel Colombia hay demasiadas, por nombrar algunas, pues se ha hablado de unos proyectos que se llaman Aldea, Somos Talento Empresarial, que es de Parque semilleros de emprendimiento digitales, y estos son simplemente algunas de las convocatorias que sacan pues estas grandes, digamos, madres de estas raíces. Y pues es más que todo eso, nosotros creemos que el conocimiento también de todas estas convocatorias y saber cómo aplicar a ellas, porque no es mentira para nadie que una de las dificultades más grandes para un emprendedor, no importa en qué nivel esté, es el conocimiento, y es saber si él está en la capacidad de aplicar una convocatoria y pues cómo hacerlo, ¿no? De la forma que salga más, o sea, con la posibilidad de ser elegido. Entonces creemos que es importante también estar pendiente de las convocatorias independientemente de la situación que está pasando a nivel mundial con todo lo de la pandemia y eso. Ahorita con lo de la reactivación es súper importante también tener en cuenta que las convocatorias no paran. O sea, las convocatorias siempre están sacando nuevas y están dirigidas, cada convocatoria está dirigida a un target, y es importante pues para nosotros estar en la capacidad de informarnos y de saber a qué convocatoria podemos aplicar. Chévere, Lucas. A mí me parece interesante los aportes y toda la información de Lucas que nos está dejando porque tiene la visión de emprendedor de este emprendimiento, Hand y también son investigadores, están realizando esta investigación para hacer un paper y han venido socializando su ponencia. Lucas, te vemos un poco oscuro, pero muchas gracias por todas estas notas que nos estás dejando. Sí, señora, Eh, ustedes. Quiero, entonces, con base en eso que decía Lucas al final y que me quedó sonando el tema de la interacción, que era algo que decía Jason, ¿cómo la Cámara de Comercio puede ayudar o está ayudando a generar interacción, a conocer cómo se comprende el ecosistema? Y quería preguntarle a Jason cómo la Cámara de Comercio gestiona el ecosistema, cuáles son esos servicios para que las 31 personas, quitándonos a nosotros mismos, pues se informen sobre qué cosas tiene la Cámara de Comercio para los emprendedores. Claro que sí, Fernando, muchas gracias. Sí, lo que está diciendo Lucas es, digamos, es muy valioso y me encanta, como lo dije al principio y lo estaba diciendo tú también, porque es un poco la visión de la investigación, pero sumada al ser emprendedor, ¿sí? Porque es que en esto del ecosistema también pasa que una cosa podemos pensar los que estamos hablando desde una entidad, digamos, vemos una realidad y el emprendedor de golpe ve otra, ¿no? Eso que mencionaba Lucas, por ejemplo, de los escalones, es de las cosas que nosotros desde aquí, desde las entidades, porque nosotros la Cámara analizamos y es cómo uno tuviera un mapa clarísimo en el cual un emprendedor, nosotros lo hemos llamado mucho ventanilla única, de algunos servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá ya están en esquema de ventanilla única y eso no nos lo hemos inventado nosotros. Yo recuerdo alguna capacitación ahora unos 6 años atrás con algunas personas de Israel, que pues ustedes saben que es uno de los ecosistemas, hablando de ecosistemas de emprendimiento, digamos, más significativos del mundo y pues que tiene unos resultados impresionantes. Y ellos hablaban de eso, de las ventanillas únicas, y lo relaciono con lo que estaba diciendo Lucas, que es real y es como que el ecosistema son unas escalitas, o yo no sé si llamar unos cajoncitos o unos espacios donde la cámara te ofrece esto, Impulsa te ofrece esto, el SENA te ofrece esto. Y como que el emprendedor, que es la razón de ser de todo esto, de golpe no sabe por dónde debe empezar. Y no solo porque no lo sepa, sino porque no se ven ni las instituciones se los estamos diciendo. Y un poco ese tema de lo que nos hablaban estas personas de Israel es cómo para ellos poder llegar a lo que están, una de las primeras cosas que hicieron ya hace bastante tiempo fue organizar eso. Cómo saber qué parte de la cadena, si lo viéramos como un encadenamiento de cosas, qué parte hace cada uno y por dónde debería empezar el emprendedor y cómo si se conecta hoy con una entidad, esa entidad debería poderle decir, conmigo te puedo ayudar a apoyar en esto, pero también si necesitas esto, ve a esta otra parte o ente contacto, cómo te relacionas. Y un poco ese es el ejercicio que tratamos de hacer desde Cámara de Comercio de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá, por su naturaleza, es un ente articulador. Tú lo decías muy bien, Fernando, en el ejercicio del 3D,
digamos que nosotros estamos organizando 3D ya este año, sexta versión, 6 años organizándolo, este año con 12 universidades, al igual que el año pasado. Y eso no es otra labor, la Cámara sola no organiza el 3D, y lo organizan más las universidades, pero tampoco lo organiza una sola universidad, hay 12 y la Cámara, y al fin es una labor más de articulación. Entonces, el rol que nosotros cumplimos desde Cámara apoyando al ecosistema es de articulación, de agregar valor en lo que creemos que podemos agregar y de trabajar con otros para que otros agreguen el valor que tienen. Entonces, una de las labores que hacemos es procesos de articulación en diferentes niveles. Aquí lo hablaba en el ejemplo del que manejamos nosotros directamente o manejo yo directamente con universidades, pero hay otras áreas de la Cámara que se están articulando con las entidades de emprendimiento de la ciudad y del país. Por ejemplo, la Red Regional de Emprendimiento, que es un estamento creado por ley que debe existir en todo el país, por cada región, pudiera ser por el departamento o en las ciudades principales. La Red Regional de Emprendimiento de Bogotá la lidera la Secretaría de Desarrollo Económico, y la Secretaría Técnica de esa red la hace, un juego de palabras curioso, pero así es, la Secretaría Técnica de esa red la hace la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es un espacio en el cual se juntan los actores de emprendimiento de la ciudad, se reúnen, y que la Cámara hoy está tratando de darle un dinamismo fuerte, aprovechando un poco este momento en el cual estamos conectados de esta manera y nos toca aprender a trabajar más colaborativamente para fortalecer esa red y que logremos ese encadenamiento, con el objetivo que al final, y se están armando unos mapas en los cuales cada entidad dice yo aporto en esto, entonces una dice yo aporto en la parte de ideación, por colocar un ejemplo. No, mire, mi trabajo está en la parte de incubación. No, mire, lo mío está en la parte de aceleración. Y las universidades pueden decir, no, mire, yo estoy trabajando en este campo solo con mis estudiantes o con mis egresados. Otro puede decir que ya lo existe. No, mire, yo este proceso lo desarrollo para personas de la universidad, pero también para externos. Y la idea es armar un poco toda esa figura y entender esa mecánica y que las personas pudieran acceder de una forma más fácil. Entonces, ese es, digamos, el proceso que nosotros hacemos. Ya en particular de lo que ofrecemos nosotros desde Cámara, como bien lo decía Lucas, es real, nosotros tenemos un esquema organizado para apoyar a las personas desde que tienen una idea de negocio hasta que su empresa ya esté funcionando y quiera crecer y evolucionar. Y por ahí pasa por el lado de ideas de negocio, de modelos de negocio, de tener prototipos, de empezar a vender en el mercado, de constituirse, crear, registrar su empresa formalmente, si ya la empresa existe, que empiece a crecer, incluso exportar. Digamos que puede tener todas las etapas a través de un esquema organizado con procesos de orientación y acompañamiento. Las personas hacen un diagnóstico en nuestro portal, que es como un cuestionario, y allí, dependiendo de esos resultados, pueden acceder a charlas, talleres, asesorías, y dependiendo del grado de avance de su iniciativa o de su empresa, tener hasta un consultor empresarial, como yo, de ejemplo, que les estoy hablando aquí, que acompañe, que se vuelva un poco ese médico de cabecera de la empresa o del emprendimiento para ayudarle a sortear las situaciones en las que está. Y un poco articular la oferta que tiene la Cámara en términos de talleres, actividades y demás, pero también con otras entidades, también con aquellos que de golpe estoy buscando una financiación, la Cámara de Comercio no maneja financiación, pero entonces se mira qué concurso hay abierto o qué convocatoria está abierta, qué requisitos tiene, cómo le apoyamos para que pueda desarrollar esos requisitos y presentarse. No es hacer la tarea, sino es más una labor de orientación. Al final el emprendedor tiene que hacer toda su tarea, y eso es algo que uno como emprendedor tiene que tener en la cabeza y tener claro. Y el que emprende, así tenga acompañamiento, no lo va a hacer, el que lo quiere hacer. Y nosotros lo que hacemos es tratar de facilitar esos procesos. Entonces, ese digamos que podría ser un poco el esquema de cómo aportamos o cómo ayudamos a esa articulación del ecosistema en diferentes niveles, digamos, desde también llevar la voz de los empresarios a los entes públicos para que sean considerados en el desarrollo de política pública, hacer conversaciones, digamos, con las personas que interfieren en muchos temas, desde seguridad, movilidad, digamos, la Cámara se mueve en muchos entornos que al final afectan el emprendimiento y la empresa, y en particular, como les digo, en esta red regional de emprendimiento y con los mismos servicios que prestamos articulando, porque ninguna entidad se las sabe todas y ninguna entidad tiene los servicios para todo. Nosotros podemos brindar algunos servicios y hay cosas que requerimos pedir apoyo a otras, digamos, hablemos de lo que estamos hablando, a otras entidades del ecosistema que lo puedan suplir. Entonces, esa es a grosso modo la manera como integramos ecosistema en nuestra operación de todos los días. Gracias, gracias, Jason. Eh,
quiero darte unas palabras y a todos, o más bien respaldar lo que acabas de decir. Israel es uno de los principales países que tiene la mayor tasa de emprendimientos de base tecnológica. Sí, Israel es un ecosistema de emprendimiento muy próspero para ese tipo de emprendimientos. Sí, muy acertada ese dato que nos das, Jason. Y el tema de la articulación, el tema de los servicios, me parece que es lo que la Cámara de Comercio hace. Y sabes que también Jason estaba pensando que podemos compartirle a nuestros asistentes estos cursos que me parecen interesantísimos, muy buenos realmente mensualmente, y por estos días creo que están cerrándose las inscripciones sí, porque señor. son muy buenos. Si nos puedes hablar de eso un poquito, que también hace parte de los ecosistemas del tema de formación. Sí, efectivamente, pues tenemos un pool de capacitación muy grande. Lo primero es decirles que todo esto de lo que estamos hablando es gratuito, ¿no? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. La Cámara de Comercio, desde luego, tiene servicios que tienen costo, pero hay un pool de capacitación gratuito impresionante, como lo dice Fernando, al cual pues todos pueden acceder. Entonces, pues se pueden encontrar a través de nuestra página. Yo no sé si en este momento les compartiera Fernando o más adelante hacia el final, como para mostrarles, digamos, la forma más fácil de decirles cómo acceder es mostrarles en la página, mire, usted entra por aquí, los encuentra acá y los busca de esta manera. Entonces, no sé si de pronto hacia el final, como para seguir conversando y con mucho gusto para que todos sepan cómo se pueden, cómo los pueden utilizar, cómo los pueden aprovechar. Vale, súper, listo. Aquí ya lo encontré, pero igualmente nos gustaría que nos mostraras, si quieres, que nos compartiste en estos días, Jason, en uno de nuestros chats, el link, lo voy a Sí, compartir, el link para que sí, ustedes claro, entren claro, a ahí está abierto. eventos. Sí, Un si curso. quieres, yo aquí me conecto, estoy desde mi celular, pero me voy a conectar también desde el computador para que me autorices ingreso y les muestro de una vez y para que lo podamos ver. Aquí, Vale, aquí Jason. Sí, te voy a pedir ingreso de nuevo con el otro equipo para que podamos, para que poderte proyectar aquí. Listo, aquí ya. y mientras tanto, yo creo que voy a saltarme la segunda pregunta y más bien voy a ir por la tercera y se las comparto allí para que mientras tanto la vayan ustedes viendo, eh, que está muy en la línea de lo que estamos conversando, que es que pueden encontrar los emprendedores en el ecosistema de emprendimiento y qué se puede esperar de los ecosistemas de emprendimiento. Entre esas cosas, pues es lo que ahorita en unos instantes Jason nos compartirá. Eh, pero demos unos segundos. Pero hay muchas otras cosas que también el ecosistema de emprendimiento ofrece. Yo lo que les interpreto a Lucas en su experiencia y en su investigación y a Jason en su experiencia y en su trabajo diario es que hay un sinnúmero de entidades que están allí en el ecosistema conviviendo, que deberían interactuar y que haya otras entidades también que están en el mismo ecosistema que los ayuda a interactuar más entre ellos y que a la final la sumatoria de ellos y el conocimiento de cómo acceder a ellos es la forma como se crea valor. Yo no les había contado, pero luego de mm, agotar las preguntas que tenemos, quisiera exponerles una conceptualización del ecosistema de emprendimiento con base en un ejercicio de investigación que hemos hecho en el grupo Innovate. Pero esto yo creo que al final sería más rico después de escuchar todos los puntos de vista de nuestros invitados. Entonces, Jason, pues ahora sí ya vemos tu página, cursos virtuales gratuitos. No te estamos escuchando, Jason, si te estás dirigiendo.
Ya, ahora sí, había Ahora desactivado el sí. micrófono Vale, para perfecto. evitar el retorno. Nada, entonces lo que les decía es, este enlace se los acabo de colocar en esta reunión de Meet en la que estamos para que lo puedan revisar en más detalle. Esto ocurre todos los meses vuelven a arrancar estos cursos gratuitos. Aquí dice que arrancaron estos van a arrancar el 1 de octubre, entonces están perfectamente a tiempo y están clasificados por temáticas. Entonces, en innovación, estos que ustedes pueden ver acá, fundamentos de innovación, construcción del proceso de innovación, design thinking para jóvenes, el sentido de innovar. Hay otros más en mercadeo y ventas, estos que encuentran acá, cómo hacer un estudio de mercado, diseñar un plan de mercadeo, un plan de ventas, técnicas de ventas, no los voy a leer todos. En estrategia empresarial hay otros temas. Aquí en financiero, financiamiento van a encontrar cómo financiar un plan de negocio, los fundamentos de contabilidad y finanzas. Y en la parte legal y trámites, los pasos que hay para formalizar una empresa, cómo hacer contratos con clientes, también en temas de producción y calidad. Y bueno, esto tiene pues es un número bastante grande de actividades. Estas son completamente virtuales que ustedes hoy las pueden aprovechar y se pueden inscribir, no tienen costo y todas generan certificación de participación. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Ahora, me devuelvo un poco a la página principal de Cámara de Comercio, que es www.ccb.org.co, que ya aquí va cargando poco a poco. Entonces, miren, aquí hay muchas cosas. Si ustedes quieren, por ejemplo, tener una asesoría virtual para su emprendimiento o su empresa, dando clic aquí, pueden solicitar una asesoría virtual personalizada para conocer de esos temas. Si estamos en etapa de creación de empresa, ustedes van a encontrar aquí en este espacio, cree su empresa, toda la información para emprendedores. En el de fortalezca su empresa, toda la información para empresarios. Y en el de inscripciones y renovaciones ya para los que quieran registrar o constituir una empresa como tal. Aquí hay por ejemplo, hay un tema ahorita de reactivación. Seguramente la mayoría, no sé si todos los que estemos aquí conectados estamos pensando en proyectos de emprendimiento, pero hay personas que ya tienen empresa. Aquí hay todo un kit de apoyo a personas que tienen empresa y que hoy ven dificultades en su empresa para operar, y hay todo un kit de servicios, orientación, charlas, asesorías y demás para avanzar en estos momentos. Y también aquí hay un lugar que dice acciones de la CCB en COVID-19. Esas charlas presenciales que ustedes antes encontraban o que de pronto algunos asistieron o no, se encuentran ahora aquí y ustedes pueden encontrar memorias virtuales de charlas y talleres que ya hemos realizado con invitados nacionales e internacionales muy interesantes. Entonces aquí pueden ver esta información, encontrar las grabaciones y también encontrar información de nuevas actividades que se están desarrollando. Aquí hay un tema, por ejemplo, de Comisión Regional de Competitividad. Esto también tiene que ver con los ecosistemas. Mejor dicho, hay mucha información que ustedes pueden encontrar aquí, de cursos, de talleres, de actividades en los cuales pueden participar. Aquí pueden consultar los eventos y capacitaciones. Entonces le voy a dar clic aquí para que ustedes lo puedan ver. Y en este espacio pueden ver grabación de conferencias o actividades que están programadas. Entonces, aquí ustedes van a ver muchas cosas. Aquí hay unas con costo o sin costo, pero ustedes pueden hacer este filtro gratis acá. Y en el filtro gratis, por ejemplo, nada más para lo que queda de septiembre y octubre, hay 90 actividades programadas. Conferencias de Corporate Venturing, el primer gran foro anual de los afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá, conozca los beneficios de implementar un comité de convivencia en su empresa, equipos de alto rendimiento, cultura e innovación, protocolos para el sector turismo, por ejemplo, si alguien estuviera en ese caso requiriendo ese tipo de información. Y así sucesivamente, pues van a encontrar una serie de temas pues que son de interés, que como les digo no tienen costo y los pueden aprovechar. Buenas prácticas de manufactura para algunos sectores, cómo vender por una página web, guía para empresarios principiantes, el consumo, tendencias de consumo sociales y de mercado. Esto, por ejemplo, hoy es muy importante como están cambiando los entornos, digamos, en general, gracias a este momento que estamos viviendo. Entonces, pues en general, aquí pudiéramos encontrar muchas cosas, pero es la recomendación de que le den una mirada, la exploren, y pues mucho de lo que hay aquí lo pueden utilizar y no tiene costo. Hay también una biblioteca virtual, que sería lo último que les digo aquí en este paréntesis para no quitar más tiempo, pero pueden buscar aquí biblioteca virtual
y en la biblioteca van a encontrar muchos de los documentos que tenemos desarrollados, descargarlos, guardarlos en PDF, aquí acceden a nuestra biblioteca digital, entonces es información que ustedes pueden usar, es libre, la pueden descargar, la pueden guardar. Y hay un tema adicional a este que es muy importante, que es el observatorio. Y para los que están haciendo investigación o quieren tener, digamos, información de la ciudad, del entorno, de dónde encontrar estadísticas y demás, ustedes aquí a través del observatorio, perdónenme, bueno, aquí hay una serie de observatorios, pero voy a entrar aquí por todo este tema transformar Bogotá, perdón, acá, ahora no me cogió el mouse, transformar Bogotá, y en transformar Bogotá van aquí a donde dice observatorio, y van a tener todas las cifras de la economía de la ciudad, encuestas de cómo se está moviendo Bogotá en pandemia, las medidas distritales, el PIB de Bogotá frente al país, la tasa de personas ocupadas, empleo, desempleo, todas las encuestas. Nosotros hacemos muchas charlas en las que contamos cifras, surgen todas de aquí. Estos son documentos públicos que ustedes pueden consultar y descargar, entonces muy invitados también para que no solo hay capacitación e información, sino también la posibilidad de acceder a información, investigación y análisis de lo que ocurre en el entorno económico y empresarial de la ciudad. Y con eso pues ya no presento más para dejar seguir avanzando, Fernando, pero bueno, hay muchas cosas aquí que seguramente les pueden servir. No, gracias, Jason. Yo creo que es un tutorial ahí de primera mano para poder aprender a manejar todos los recursos de la Cámara de Comercio. Yo creo que, más bien, muchas gracias. Yo creo que para los emprendedores y también para Lucas, continuar su investigación con estas herramientas. Yo soy de los que digo a mis estudiantes y a los emprendedores que acompaño en el grupo Innovate que emprender es un problema de investigación, como en el fondo, ¿no? En el fondo es un problema de investigación. Entonces, no, pues te agradezco, Jason, por esa introducción. Pues si quieren, sigamos hablando de... Si quieres, sigamos hablando de emprendimiento con la siguiente pregunta, que yo creo que es, no sé si es un poco parecida, de pronto si es como ya la tocaron, pues podemos redondearla y seguir con la otra, pero es, ¿qué pueden encontrar los emprendedores en el ecosistema de emprendimiento? Por ejemplo, tú decías ahorita que desde la persona que tiene una idea hasta la persona que tiene una empresa formalizada, ellos están o se pueden beneficiar del ecosistema del emprendimiento. Entonces, ¿qué podrían esperar? Y lo que es lo mismo es, ¿qué pueden encontrar, perdón? Y qué pueden, y uno qué debería esperar del ecosistema de emprendimiento, hasta dónde debería llegar el ecosistema eh, frente a un emprendedor. ¿Cómo lo ves tú, Jason? Sí, digamos que ahí es muy interesante la pregunta, porque se devuelve un poco a lo que yo comentaba al principio de que el centro del ecosistema es el emprendedor. Y cuando el centro del ecosistema es el emprendedor, hay una particularidad interesante que vale la pena tener en cuenta. Y tiene que ver con que el emprendedor es ese eje central, pero también es el responsable principal. Es decir, creo que el ecosistema le entrega y le aporta muchas cosas al emprendedor, pero quien las tiene que gestionar es el emprendedor. Entonces, uno podría encontrar en el ecosistema charlas o información desde tengo una idea, quiero emprender, pero no sé por dónde, y por lo menos en la cámara encuentro información de esos temas. O incluso si ya tengo muchas ideas y no sé por cuál emprender y necesito decantarme por alguna, también hay orientación en esos temas. Eh, Hasta temas de ya estoy operando y necesito vender más. Bueno, hay actividades que le orientan en ese tema, hay asesoría en esos temas. El mismo ecosistema, dentro del ecosistema están las entidades de financiamiento. Entonces uno diría, ¿qué podría esperar uno del ecosistema? Pues acceder, por ejemplo, al financiamiento, porque está ahí y porque hace parte del ecosistema. Pero digamos que el solo hecho de desearlo no quiere decir que ya se acceda, por ejemplo, en el caso de los recursos financieros. Entonces, yo creo que el emprendedor debe esperar del ecosistema que haya muchas oportunidades,
Y creo que en eso sí es determinante la labor que está haciendo digamos, el Estado y el gobierno y las empresas públicas y privadas de traer cada vez más y mejores oportunidades, y siempre digamos que va a haber una parte de esa responsabilidad que recaiga en esos entes públicos, porque digamos, esa operación o ese manejo de hacer atractivo el ecosistema, pues tiene mucho que ver con política pública. Y eso está muy bien. Entonces, debería esperar el emprendedor de parte un poco el ecosistema a eso, que cada día se hagan todas las acciones más pertinentes para que este ecosistema siga desarrollándose. Pero como emprendedores hay una responsabilidad muy grande, y es cómo cada vez emprendemos mejor, cómo avanzamos hacia emprendimientos de un mayor nivel, hacia emprendimientos, y por eso es tan importante hablar de emprendimiento en las universidades, y a mí me encanta estar metido en este tema por eso, porque es que si no es en una universidad, que es donde está el conocimiento, donde las personas se están formando, donde hay, digamos, la posibilidad también de tener un laboratorio en todos los sentidos, desde los laboratorios que se usan para realizar ensayos de laboratorio hasta el laboratorio social, que es tener personas de muchas partes, de diferentes conocimientos, de diferentes áreas, para avanzar, digamos, en un proceso de construcción de un emprendimiento. ¿Cómo hacemos esos emprendimientos que se salgan del emprendimiento más básico, que se salgan del emprendimiento por necesidad, como lo clasifica el GEM, de esos emprendimientos que se crean porque alguien ve la necesidad de sobrevivir y cree, pues cree, a pasar a esos emprendimientos de oportunidad, que es cuando las personas identifican oportunidades en el mercado y con su conocimiento, formación, experiencia, capacitación deciden emprender? Y ese es el emprendimiento al que está llamado, el que surge desde las universidades. Y en ese sentido, esa responsabilidad del emprendedor es importante, porque si el emprendedor emprende, valga el juego de palabras, si el emprendedor emprende en emprendimientos de mayor nivel, eso también hace que el ecosistema pase a un nivel siguiente. Los ecosistemas hoy también, uno habla del ecosistema aquí como pensar de nuevo en las entidades y como refuerzo yo en los emprendedores, pero el ecosistema también es como nos ven los de afuera. Entonces, hace algún tiempo hablaban con algunas de las aceleradoras más grandes del mundo, una de las aceleradoras de Google, por la aceleradora de Google, por ejemplo, que no había llegado directamente a Colombia, hoy está trabajándolo a través de alianzas con entidades, con nosotros ha hecho algún tipo de alianzas, con Ventus ha hecho otro tipo de alianzas, pero hubo un tiempo en el cual ellos no entraban a Colombia y les preguntaban: ¿y ustedes por qué no vienen a Colombia a acelerar proyectos? Y decían: es que el ecosistema aún le falta madurez. Es decir, nosotros hablamos de ecosistema como las entidades, pero mire que ellos desde afuera nos ven el ecosistema como aquí, todo el país o todo el país, que le falta aún madurez. Y esa madurez se mide por el calibre de emprendimientos que hay. Ustedes oyen hablar de los emprendimientos tipo unicornio, como lo que le pasa a Rappi, que es el único unicornio que tenemos en Colombia, y ellos miden eso en ese sentido: ¿cuántos unicornios ha generado este país o este ecosistema de emprendimiento? Y bueno, y no solo unicornios, sino emprendimientos más dinámicos y que tengan mayor desarrollo, mayor conocimiento y mayor investigación. Entonces, ahí para redondear la pregunta tuya, Fernando, porque aquí siempre hablo de muchas cosas, pero todas apuntan al mismo tema, es que así, y eso tiene que ver también con otra pregunta que tú tienes por ahí, que no sé si se alcanza a formular, y es el tema de la evolución de los ecosistemas. Y es que el ecosistema lo evolucionamos nosotros mismos, es decir, uno como emprendedor, y aquí me pongo el cuero de emprendedor, uno como emprendedor debe esperar del ecosistema unos mínimos y unas cosas que, digamos, que me aporten y que me suman, que creo que nuestro país ya está dado. Seguramente falta organizar más el ecosistema, que las personas tengan más claro cuál es el punto de entrada y el punto de salida, qué encuentran en qué lugar. La Cámara, ¿para qué me sirve? El SENA, ¿para qué me sirve? La Universidad Nacional, si mañana llegara a atender emprendedores de todo público, ¿para qué me sirve? O solo atiende los estudiantes propios o los egresados. O sea, entonces, claridades tal vez hace falta ponerlas más en común de las personas. Pero por otro lado, hay una responsabilidad muy grande de los emprendedores de trabajar en emprendimientos de mayor nivel, porque eso va a hacer evolucionar el ecosistema. En estos términos se habla de sofisticar el ecosistema y sofisticar el emprendimiento. Y en la medida que eso se sofistique, llegan otros externos a traer capital, a traer recursos, a traer más conocimiento. Aquí mismo seguimos desarrollando mucho más. Entonces es un juego de yo qué puedo esperar del ecosistema, pero también como emprendedor qué le puedo aportar. Y que al final se lo aporto al ecosistema, pero se lo estoy aportando es a mi mismo emprendimiento, ¿no? Cada vez que lo hago con mayor investigación y mayor conocimiento. Entonces, eso es un poco la visión que nosotros desde Cara de Comercio tenemos ahí. Jason, muchas gracias, muchas gracias.
con No te esta, escuché. Ah, no, es que yo estoy sin sonido. No, no, no eres tú, soy yo. Ya. tranquilo, Jason, no, pues mira, yo me quedo con esta intervención. Emprendimientos de mayor calibre, sofisticación de los ecosistemas, emprendimientos dinámicos, algunos que califican o llaman unicornios, y hay otros tipos de nombres allí, que son emprendimientos que son una especie de emprendimientos dinámicos. Eh, e interpretaste muy bien, nos dejas un par de mensajes. Una cosa es un centro de reflexiones, eh, el emprendedor gestando y gestionando el emprendimiento y al ecosistema, pero también por el otro lado el ecosistema respondiendo, ¿no? No, mm, digamos, quedándose con las demandas del emprendedor, sino también respondiéndolo. Y entonces Mm. quiero extender con esta palabra que es el centro o el eje, pero también es responsable. ¿Cómo, Lucas, tú ves el tema de qué pueden encontrar los emprendedores en el ecosistema, de acuerdo también a tu investigación y a tu experiencia como emprendedor? ¿Y qué se puede o qué se debe esperar de los mismos ecosistemas? Que es lo que Jason decía como centro, pero también el emprendedor es el responsable. Bueno, yo creo que yo lo dirigiría en dos términos principales y es que respondiendo a la primera parte de que pueden encontrar los emprendedores en el ecosistema y es, pueden encontrar oportunidades, pero también pueden encontrar problemas, ¿sí? Pero vean más en donde a obstáculo que tú te encuentres va a ayudar a que tu emprendimiento forje unas bases más fuertes. Oportunidades hay en todo lado. Yo creo que, pues, como le decía Jason ahorita, por la parte de Cámara de Comercio es una de las entidades que más apoya los emprendimientos y no es mentira para nadie que es una entidad que a lo largo de tu trayecto, tanto como emprendedor o como empresario ya en futuro, es necesario que tú la tengas presente, tanto por la parte legal, por la parte, digamos, ya de una empresa conformada, es súper importante. Eh, entonces yo creo que eso es una de las cosas que se pueden encontrar los emprendedores al momento de estar dando los primeros pasos. ¿Qué se pueden encontrar alrededor de todo el camino? Se pueden encontrar toda la parte de financiación. La financiación yo creo que es uno de los puntos más importantes y más delicados al momento de que un emprendedor tome la decisión de llevar a cabo su proyecto. Porque no es mentira para nadie que, pues, independientemente de la situación del país y más con todo lo que está pasando mundialmente, pues acceder a recursos. Primero, si tú tienes la capacidad de poner los recursos de tu bolsillo, tú tienes que tener, digamos, un estudio ya realizado en donde tú dices, bueno, yo me voy a arriesgar, pero tengo la capacidad de que a tanto tiempo puedo obtener el retorno de esta inversión. Pero la segunda opción, que es la que nos corresponde a la mayoría de emprendedores, es acceder a una financiación. Y en una financiación, creo que también, como tú lo dijiste en un momento, emprender es investigar cada oportunidad que podamos sacar, porque nos tenemos que de pronto sacar de ese estigma de que una financiación es mala y que endeudarnos está mal. Una deuda mal administrada es mala, pero una deuda bien administrada, es ese impulso que te da a ti para tu poder establecer una empresa que va a ser rentable a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es importante tener en cuenta en esta parte de la financiación, toda la parte pues, de entidades bancarias, que entidades bancarias eh, apoyan más todos estos proyectos de emprendimiento, de microempresas, y una que sí creo que en Colombia no, de pronto por el mismo desconocimiento, no está tan fortalecida. Creo que es lo del crowdfunding. Pues el crowdfunding, para los que de pronto no tengan noción de este modelo, es pues tú lanzas una propuesta en una plataforma digital principalmente y pues la gente o los inversionistas que estén interesados en tu idea, ellos acceden a tu propuesta y te pueden dar cierto monto de dinero y así no vas a tener uno o dos inversionistas, sino puedes tener decenas de inversionistas y así pues puedes, digamos, impulsar o palancar tu proyecto de una forma más fácil. Entonces creo que todas estas plataformas y todas estas facilidades tecnológicas y todos estos desarrollos
económicos que se están viendo pues con todo el movimiento de emprendimiento son súper importantes que se puedan implementar y que nosotros como emprendedores, sé que en esta reunión pues hay muchas personas que tienen ideas de emprendimiento y que esa parte de financiación, no nos digamos mentiras, nos da miedo por el desconocimiento, nos da miedo porque creo que en nuestra cultura el endeudarnos de una forma mal administrada pues nos da miedo. Pero vuelvo y digo, toda esa financiación de una buena administración queda un muy buen resultado. De igual forma, ¿qué más nos podemos encontrar en el ecosistema? Todas las aceleradoras. Digamos, hay una aceleradora que nosotros estamos apuntando y que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer. No sé si a ustedes les suena Alexander Torrenegra. Él es un emprendedor y un empresario colombiano ya residente de Estados Unidos, en Silicon Valley, en San Francisco. El man es un teso, el man, la historia es súper chévere porque él estuvo abajo, como cualquiera de nosotros. Y él empezó pues con todo el desarrollo de su tecnología, amante de la tecnología. Él ahorita es dueño de una de las plataformas de doblaje de voz, si no es la más importante, es una de las top. Entonces, doy, digamos, este background de él porque él tiene una aceleradora que se llama Torre Negra. Entonces, Torre Negra, ¿cómo funciona la aceleradora? Y esto, digamos, que es como una base para todas, o para casi todas, es tú pasas el proyecto y en la aceleradora te pueden dar una guía y pues ahí empiezan, como darle su nombre, empiezan a acelerar todo el proceso para crecimiento, para desarrollo de bases, para implementación de nuevas tecnologías dentro de la empresa para que la empresa esté en la capacidad de salir al mercado, que es lo más importante, ¿no? Igual, pues que otros puntos que podemos tocar es qué se puede esperar de los ecosistemas de emprendimiento, competencia. Yo creo que la competencia de emprendimiento y en el mercado en sí es algo inherente. Creo que el mercado no existiría sin competencia y eso es lo que nos da a nosotros como emprendedores, pues esa capacidad de eh, como de tomar ciertas bases y tomar cierta fuerza y dar ese plus para que nuestro producto resalte a comparación del resto, ¿no? Entonces yo creo que la competencia es súper importante, no dejarnos también, eh, ¿cómo decirlo? O sea, como achantarnos, si la palabra suena un poco coloquial, pero es como no dejarnos de caer porque la competencia está haciendo esto o lo otro. Creo que también es importante que nosotros pues estemos en la capacidad de siempre estar mejorando, de siempre estar eh, poniéndonos metas. Y creo que para esto el ecosistema es súper importante. Sin un emprendedor que no tenga metas, un grupo de trabajo que no tenga metas, una empresa que no tenga metas, es muy difícil que se vean también como esos medidores y no tenerle miedo también a esos medidores porque que a ti te exijan o que tú mismo le exijas a tu emprendimiento, dice muy bien del trabajo y de la fe que le tienes al proyecto. Eh, Puede ser la idea más básica, puede ser la idea más que tú se la digas a la gente y que la gente no crea en ella, pero si tú crees en ella y tienes un buen equipo, pues la puedes sacar adelante. Y qué mejor que apoyarse del mismo ecosistema. También recalcar eso, que pues en el ecosistema, así como existe competencia, tú puedes aprender de la competencia qué hacer y qué no hacer, porque pues por ahí dicen que uno aprende más de los errores y que mejor que aprender de los errores de los demás y cuando uno se equivoque, aprender de los errores de uno, porque pues eso es lo que le hace a uno no volver a cometer ese error y mejorar siempre. Y, y ya, yo creo que lo que dijo Jason ahorita es muy importante. Nosotros que tenemos la oportunidad también de asistir a un aula, así sea virtual, que digamos que ahorita por todo lo que está pasando, pues nos da la oportunidad de tener muchos puntos de vista y contar con el apoyo. No es mentira para nadie que una universidad como la Universidad Nacional, eh, tras de que tiene un muy buen nombre, pues debe tener un muy buen apoyo para todos estos proyectos y qué mejor que aprovechar eso, ¿no? Aprovechar a los docentes, aprovechar a cada persona, hasta los mismos compañeros de uno que tienen toda esa experiencia que de pronto uno no tiene por X o Y motivo, es muy importante también nosotros pues sacar provecho de eso. Y ya, es principalmente eso. Lucas, decías, bueno, voy a retomar algunas cosas que me parecen muy valiosas y después conecto con algo que decías y algo que ahorita Jason anotaba.
aprender de los errores, esto es como el espíritu de la innovación abierta, el Lean Startup, es decir, hay que aprender y estar siempre como observando, retomar los errores de otros y los míos para mejorar, para aprender, pues es como algo esencial, algo fundamental en el emprendimiento, que deberían los ecosistemas pues dar los ambientes y las herramientas para aprender a hacerlo, ¿no? Aprender a aprender de los errores. Hablaba sobre la competencia, que una de las cosas que uno puede encontrar en el ecosistema es competencia. Realmente no lo había visto desde esa manera. Yo había visto que, o lo entendía como que uno en el ecosistema lo que puede encontrar son mercados. Y a la final, ¿quiénes están en el mercado? Vendedores y compradores. Y también vas a encontrar otros vendedores de la misma solución parecida a la tuya. Entonces eso es competencia. Entonces tienes mucha razón. No lo había visto desde ese punto de vista que, bueno, la competencia sana, equilibrada, pues ayuda a madurar un ecosistema y los emprendedores. Y bueno, tú decías ahorita, Lucas, que se están viendo como las cosas o las entidades que se están viendo ahora. Hablábamos antes de este conversatorio, pues que esa pregunta no había como mucha profundidad o digamos bien que el conocimiento sobre esta pregunta de la segunda, que voy aquí ya a comunicarla, cómo han evolucionado los ecosistemas de emprendimiento. Lucas me decía que no tenía mucha información sobre él porque pues hasta ahora como que los está conociendo, pero entonces tú lo mencionabas, Jason, sobre cómo han venido evolucionando y si lo están haciendo bien, si les falta mucho, qué cosas les falta, y creo que esa también es otra pregunta que estaba allí, cómo han evolucionado y qué le falta al ecosistema para satisfacer las necesidades de los emprendedores. Sí, Fernando, pues efectivamente, digamos que saber exactamente qué falta y qué no es complejo, ¿no? Porque hay algo en los ecosistemas de emprendimiento y es que no son dinámicos, digamos, y están cambiando. Y una medida de eso lo podemos ver nosotros mismos. Bueno, de golpe los que están conectados son más jóvenes que todos nosotros, obviamente, pero para los que alcanzamos a tener una memoria, digamos, de adultos de hace unos 8 o 10 años atrás, pues hablar de emprendimiento era, digamos, ya obviamente se hablaba de emprendimiento hace 10 años, pero aún estábamos muy en la discusión de cómo fomentamos el emprendimiento, cómo hacemos que la gente se meta a emprender, un poco lo que es el tema de promover mentalidad y cultura emprendedora, que se sigue haciendo y hay que seguirlo haciendo. Digamos, hay que seguirle hablando a la gente de que emprender es interesante y demás. Pero hoy ya nuestra discusión está pasando a otros niveles y es, mira de lo que estamos hablando, o sea, ¿qué apoyos hay? Si yo ya voy a emprender, ¿con qué me ayudan? ¿Qué encuentro? ¿Qué me hace falta? Esa es una evolución en sí del ecosistema, o sea, ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, una evolución de nuestro ecosistema, ¿sí? Un ecosistema que cuando uno mira, por ejemplo, datos del GEM del año 2018, uno se encuentra, por ejemplo, que el 43, que en la tasa, estoy apelando aquí a la memoria, en la tasa de actividad emprendedora más alta, digamos, que hay en la ciudad, en esa tasa de actividad emprendedora, el 43% de quienes quieren emprender en Bogotá, estos son cifras de 2018, son personas con educación universitaria. Entonces, seguramente si uno, no las hay, pero si uno tuviera cifras de 10 años atrás, seguramente el que más quería emprender no necesariamente era una persona con formación. Eso es una evolución del ecosistema. Ver, por ejemplo, que en Bogotá, con lo que yo les hablaba hace un rato de la tasa del emprendimiento por oportunidad y el emprendimiento por necesidad, la tasa de emprendimiento por oportunidad en Bogotá es el doble de la tasa de emprendimiento por necesidad. O sea, hay más emprendimiento por oportunidad en Bogotá que por necesidad. Y eso se comporta mejor que en otros lugares del país. Entonces ahí uno ya podría decir, ah, de por sí el ecosistema de Bogotá puede ser diferente al ecosistema de otros lugares del país. Y uno ahí podría medir evoluciones, digamos, podría pensar en qué evoluciones hay. Yo, digamos que lejos de dar exactamente cuál es la evolución o de decir qué nos falta, lo que creo es que este es un tema completamente dinámico, que definitivamente hay que seguir trabajando por traer
la punta del emprendimiento, por traer la innovación, y no solo traerla, cuando yo digo traer es que el emprendimiento ya también es un movimiento global, o sea, esto ya no es un tema solo de emprendemos nosotros aquí en Bogotá y emprendemos nosotros aquí en Colombia, sino que esto es una movida mundial y que hay grandes aceleradoras en el mundo y hay grandes, digamos, entidades o concursos o demás que hay en el mundo que promueven el tema de emprendimiento y que nosotros tenemos que ver cada vez más cómo nos insertamos en ellos. Esa famosa frase de piensa global y actúa local, entonces toma más fuerza en esto y es hay que pensar que, y de por sí cuando uno está hoy validando una idea de negocio, para saber si una idea de negocio tiene posibilidades, lo que trata de encontrar son soluciones a problemas universales. Es decir, que esa idea de negocio, esa solución que entrega o eso que está entregando, le sirviera no solo a alguien en Colombia, sino a alguien en cualquier lugar del mundo. Y en esa medida, pues va a tener un mercado más amplio y seguramente tiene mayores posibilidades de que ese emprendimiento sea exitoso. Pues el tema del ecosistema es exactamente igual, hay que tener claridad que ya estamos insertados en un tema global y que definitivamente si quisiéramos medir un poco evolución o qué nos faltaría o qué pudiéramos hacer, podríamos es mirar qué ecosistemas hay en el mundo más desarrollados y pensar hacia cuál quisiéramos apuntar y en esa medida saber qué nos estaría haciendo falta para ir un poco en esos pasos que ya está siguiendo ese ecosistema. Ese, digamos, es una forma. Lo digo porque no creo que haya una fórmula, una receta que uno diga nos falta ABC. No, seguramente podemos decir que nos faltan emprendimientos mucho más complejos. Podemos decir que nos falta un esquema de financiación un poco más amplio. Lo estaba diciendo ahorita Lucas con el tema de crowdfunding. Son alternativas que se empiezan a presentar un poco al sistema tradicional, que muchas veces para los emprendedores no es el más beneficioso por las condiciones que maneja, pero también seguramente emprendedores que no se queden solo pensando en buscar financiación, sino en que el mismo negocio pudiera en principio generar un esquema propio de financiación, pero que hay que saber cómo se hace y entender que aun cuando en otros lugares hay unos panoramas de acceso a recursos en algunos sentidos más favorables, de todas maneras en cualquier del mundo, en cualquier lugar del mundo, y si ustedes buscan y googlean cuáles son, digamos, como las etapas o la búsqueda de recursos del emprendedor, y siempre van a encontrar que cuando el emprendedor está arrancando con su idea, los únicos que le invierten, como lo dicen en inglés, son los de las 3 Fs: Family, Friends and Fools, la familia, los amigos y los tontos. Y que cuando en otros ecosistemas, en teoría, hay más acceso a recursos, siempre el emprendimiento en su etapa muy básica, antes de mostrar cierta atracción, para los que no lo saben, tracción es cuando ya puedo mostrar ventas, cuando ya puedo mostrar clientes, no miles, de golpe poquitos, pero ya muestro que estoy andando. Antes de eso, casi que en cualquier parte del mundo no le prestan a nadie, no le sueltan recursos a nadie, salvo que sean concursos, capital semilla, cosas de ese estilo. Pero lo que voy es entender un poco esas dinámicas, apostarle. Había algo muy valioso que dijo Lucas hace un momento y es creer en su propio emprendimiento. Eh, es como si tú te encuentras un emprendedor joven que está creando una empresa y dice necesito 50 millones de pesos para poner a andar mi empresa, y tú lo ves montado en un carro de 30 millones de pesos y tú, pues cuando uno está metido en emprendimiento y le dice, venga, ¿ustedes cuánto se está buscando? 50. ¿Y cuánto vale su carro si yo se lo compro? 30. ¿Y usted por qué no lo ha vendido para meterlo en su emprendimiento? ¿Será que él mismo no cree en su emprendimiento? No sé. Empieza uno a leer historias de los emprendedores que han logrado cosas interesantes y muchos han hipotecado la casa hasta de los papás, y con eso no quiero decir que salgan ya a hipotecar la casa de sus papás, pero, y hay gente que la hipotecó y la perdió, ¿no? Pero hay otros que la hipotecaron, la salvaron y están avanzando en una empresa. Entonces, un poco es entender de nuevo el rol del emprendedor, pero yo creo que como para redondear y cerrar el tema con la pregunta, Fernando, la forma de saber qué nos falta pudiera ser mirar ese ecosistema al cual queremos apuntar. Hoy, por ejemplo, el gobierno nacional está apostando a Semprende, que es ese nodo de emprendimiento del país alrededor del cual se están articulando pues, los grandes esfuerzos, y Semprende es un modelo traído de Francia. Entonces, uno pudiera ver cómo ese ecosistema está funcionando y cómo opera, y podría ser un poco la visión que se está teniendo hacia dónde vamos, y ahí pudiéramos encontrar qué cosas faltarían. Esa pudiera ser un ejercicio de análisis pues para tenerlo en cuenta, es como lo que puedo aportar allá a la pregunta. Vale, Jason, gracias. Además de eso que acabas de decir sobre Se Emprende,
recuerdo ITE también, pues que la Cámara de Comercio tiene los clusters y también tiene las áreas de especialización inteligente, que son áreas donde por lo menos Bogotá, ciudad, región, son oportunidades o áreas, actividades económicas que son como tienen una mayor probabilidad, llamémoslo, de que sean exitosas o tienen un propósito, como que son buenos, no encontré la palabra, pero son áreas en donde se puede emprender y tiene una muy buena probabilidad de tener buen futuro. Y otra cosa que decías, bueno, que lo dibujas, fomentar, hace 10 años estábamos hablando de cómo fomentar el emprendimiento. Hoy, dijiste hace unos minutos, ya no es solamente fomentarlo o no fomentarlo, sino mirar cómo podemos aumentarle el calibre a esos emprendimientos. Eso puede ser una lectura de la evolución. El emprendimiento por oportunidad, seguirlo incentivando me parece increíble y pues qué bueno, increíble no, sino muy bueno que tengamos unas cifras que hoy será el doble del emprendimiento oportunidad que el emprendimiento por necesidad en Bogotá. Es decir, que le estamos agregando conocimiento a los emprendimientos y no solamente son como emprendimientos muy sencillos, llamémoslo, con pocas barreras de entrada. Eh, y bueno, y lo conecté también a algo que decía ahorita decía Lucas, para dar la palabra, es que estos emprendimientos por oportunidad o emprendimientos desde el conocimiento nos ayudan a sofisticar el ecosistema y esos son las entidades, perdón, esos son los proyectos de emprendimiento que entidades como Torre Negra y también yo creo que la Cámara de Comercio están buscando, ¿no? Para respaldar y para apoyar mucho más. Entonces el trabajar desde las universidades pues es muy valioso, Jason, y entonces en ese sentido, con estas ideas, quiero trasladarle la misma pregunta a Lucas, ¿cómo han evolucionado los ecosistemas de emprendimiento? ¿Cómo lo has visto, Lucas? Con lo que has investigado hasta ahora y en tu experiencia con el ecosistema. Bueno, nosotros hemos podido determinar que, pues, en la implementación de todas estas nuevas tecnologías a comparación de, pongámoslo, hace 20 años, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Toda la tecnología que tenemos a nuestra mano para el desarrollo, pues, de todos estos proyectos. Nosotros en algún momento determinamos que antes un emprendimiento generalmente, ¿no? Constaba de 3 fases. Tú tenías la fase de ideación, la fase de prueba, en donde tú ya empezabas a ver una rentabilidad y si te presentabas una rentabilidad pasabas al tercer paso y era que tú empezabas a pronosticar si se podía mantener la empresa no, o no a un mediano o largo plazo. Eso era como netamente el emprendimiento a nivel Colombia. Ahorita la diferencia, como nosotros lo podemos ver, es la aparición de todas estas nuevas herramientas, como lo hemos venido mencionando alrededor de todo este conversatorio, y son las aceleradoras, las incubadoras, todas las partes de las nuevas herramientas de financiación. Entonces yo creo que esa es la mayor diferencia de cómo se manejaba un emprendimiento hace 20 años a cómo se está manejando ahorita. ¿Cuál era digamos, el beneficio de antes? Era que si no funcionaba, tú, o sea, en teoría te dabas ahí cuenta ahí mismo, ¿sí? Porque, o sea, el periodo de prueba era muy corto. Si a ti no te daba en 2 meses, 3 meses tu emprendimiento, pues ya tú decidías simplemente que no iba a funcionar y dejabas ahí. En cambio, ahorita, ¿cuál es la ventaja? Que tú ahorita tienes todas estas plataformas, todas estas herramientas, todas estas nuevas experiencias que te permiten a ti no, digamos, dejar ese sueño tan rápido. O sea, que tú sabes que el periodo para que una empresa empiece a dar rentabilidad es un periodo entre el año y medio a los 3 años. Eh, Hablando pues para hacernos una idea. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta como que no tampoco dejar ese pensamiento de que en Colombia es difícil crear empresa, no. Y yo creo que como lo dijo Jason ahorita, o sea, donde te pares, las oportunidades de emprendimiento son casi iguales
o claramente mejores, pues dependiendo digamos, hablando a nivel nación, pero las oportunidades están dadas para que el emprendedor que, como veníamos hablando, crea en su proyecto, lo pueda hacer realidad. Entonces creo que también eso es como la evolución que se ha dado, ¿no? O sea, la tasa de emprendimientos que se están dando es mucho más alta, la gente tiende a crear empresa y creo que eso también es algo muy social, ¿no? Creo que el colombiano, como todos lo sabemos, culturalmente es ese colombiano echado para adelante, pero es ese, que sea ese colombiano que no, o sea, lo que queremos también y nosotros como estudiantes, como emprendedores, nos ha tocado aprender casi que a las malas es a no rendirnos, porque nosotros queremos que todo nos salga a la primera y lamentablemente no es así. Entonces creo que lo que nosotros también tenemos que meternos a la cabeza y tenemos que aprender es que el trabajo arduo es súper importante, que hacer los pasos, no saltarnos del 1 al 3, no, porque el 2 es muy necesario, entonces hacer cada paso con constancia, con paciencia, es súper importante. Y pues ya concluyendo con lo de la evolución, es principalmente eso. Yo creo que la evolución se resume en una palabra y es herramientas. Es el nacimiento de todas estas herramientas que nos permiten a nosotros formar un proyecto con bases sólidas para que a futuro, para que a mediano y largo plazo no se nos caiga y tengamos que estar empezando de cero. Entonces creo que eso es la evolución principal. Eso hablamos solo. Lucas, muchas gracias. 1, 2 y 3, sin saltarse el 2. Me parece muy gráfico, muy fácil de recordar ese mensaje. Y también hay algo que con lo que antes decía sobre la competencia me sorprende porque no lo había visto así. Digamos que, ¿cuál es la evolución? Que hay más recursos, hay más oportunidades. Y dijiste una cosa como no dejarse vencer tan rápido, no abandonar tan rápido el emprendimiento como se sucedía antes. Hoy como que lo planteas es que hoy no hay que darse por vencido tan rápido. Y en ese sentido yo lo conecto porque con que tenemos mercados más grandes y mercados más exigentes también. Eso genera más oportunidades. Entonces, si por aquí no te funcionó, en tu primera vez podrías ver cómo este emprendimiento, o este prototipo, o esta idea la puedes modificar, refinar un poco mejor cuál es el cliente que quieres. No, el cliente no es el que me quiere comprar, sino el cliente es el que está sufriendo un problema o tiene una necesidad y yo puedo muy direccionadamente solucionárselo. Entonces me hace pensar en este tema de los mercados más grandes y más exigentes. Hoy en día generan más oportunidades y digamos que también le puede uno pensarlo como que da el espacio a muchos más emprendedores. Eso también, digamos que respaldaría allí lo que tú piensas que emprender hoy es difícil, pues no, más bien conozca a su cliente, investigue lo mejor, conéctese con entidades del ecosistema que le pueden ayudar a hacerlo. Y bueno, hago este pequeño eh, eh, parafraseo como de las ideas tuyas para enriquecer también el tema. Y ahora, pues si les parece, hagamos esta última pregunta, que me parece bien, bien interesante. Y después de esta, yo quiero hacerles una exposición sobre, una investigación sobre los ecosistemas que hemos venido haciendo en el grupo Innovate, que incluso yo creo que todo lo que han dicho, pues se puede recuperar allí o se puede ver allí. Quizá pueda ser así. Entonces, si les parece, esta pregunta que está allí en el chat es, ¿existen oportunidades de emprendimiento para mejorar los ecosistemas de emprendimiento? Otra forma de preguntar sería, Jason, si fueras a emprender eh, para mejorar el emprendimiento, ¿en qué área o qué te gustaría hacer? ¿O en dónde ves oportunidades? Aquí ya me conecto. Sí, un poco lo que entiendo de la idea de la pregunta y me corriges, Fernando, es como qué sería eso en lo que emprenderíamos para mejorar el ecosistema o algo así. ¿Sí?
Sí, 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 sí existe el ecosistema, hay algunas oportunidades para emprender mejorándolo. Sí, yo, digamos, y yo creo que no está dado por el ecosistema en sí mismo, sino por la libertad y la posibilidad que tenemos todos de emprender en lo que consideremos que es útil para el entorno. Digamos, en este ejercicio, por ejemplo, de ver proyectos de universidades, yo creo, así pensando lo que yo he visto, me he encontrado con algunos 5 proyectos digamos que cuando yo los vi dije, eso que le está proponiendo es, entre comillas, parecido a lo que hace una entidad como la Cámara de Comercio. Y está bien, o sea, es parte de cómo hay más oferta, porque el hecho que lo haga una entidad no quiere decir que es la única forma de hacerlo. Es más, hay matices, entonces conozco lugares, por ejemplo, de coworking, alguien que su emprendimiento es un espacio de coworking, y ese es un ejemplo de un emprendimiento que impulsa emprendimiento, ¿sí? Otros que tienen espacios de formación, de asesoría, de capacitación, es una forma también, hace su negocio, se lucra de su negocio, porque al final ese es el objetivo de toda empresa, pero también le está sembrando ese granito y ese conocimiento a otros para que sigan avanzando. Entonces, efectivamente sí hay esos espacios y son demandados. Muchos de los servicios, por ejemplo, que hay para hablar de los temas, por ejemplo, de asesoría y consultoría, están dirigidos a grandes empresas. Hay grandes e inmensos vacíos y oportunidades en todos los servicios de consultoría para pequeñas empresas, a la medida de sus necesidades y a la medida de sus posibilidades económicas. Pero de eso, cada vez están surgiendo oportunidades, pero no hay tantas. Entonces son espacios posibles de emprendimiento. Y eso sí lo vemos en ese sentido. O sea, creo que hay todas las posibilidades. En el otro sentido es que también era una forma como yo leía esa pregunta cuando la vi que tú la enviaste, cuando nos la compartiste, y yo también pensaba en cómo el mismo ecosistema se reconvierte, cómo el mismo ecosistema se rediseña, cómo el mismo ecosistema mejora. Y en eso, digamos que les puedo compartir que cuando uno está en una reunión de red regional de emprendimiento o hablando con actores o pensando cómo se va a organizar este ecosistema para que fluya de mejor forma para el emprendedor, que es el eje de todo, terminamos usando design thinking, terminamos usando lluvia de ideas, terminamos haciendo lo que cualquier emprendedor haría para coger su emprendimiento y llevarlo a otro nivel, para pasar de una idea a un modelo, para pasar de una necesidad que identificó a encontrar una posible solución. Eh, eh, es eso, entonces el ecosistema también puede emprender en sí mismo, entendiendo que emprender, y aquí el contexto que siempre lo hemos manejado es el emprender de crear empresa, pero el emprendimiento es mucho más amplio que solo crear empresa. El emprendimiento es intraemprender, el emprendimiento es llevar a cabo cosas. Entonces el mismo ecosistema en sí, dentro de sí también tiene que emprender en el sentido de seguir buscando de qué mejor forma lo hace, cuáles otras alternativas puede utilizar, cómo se reorganiza. Así como uno le dice a un empresario que después de 5 años o de 1, de 2 o de 3 de operar, puede volver a revisar su modelo de negocio porque eso es algo que puede estar cambiando, pues lo mismo le pasa al ecosistema. Tiene todo el tiempo que estar mirando cómo reinventa y cómo mejora. Lo que pasa es que creo que hoy lo hace cada quien por su parte. Eh, y la cuestión está en que hay que organizarlo para que entre todos, digamos, estemos más cohesionados y la cosa pueda operar. Pero es lo que te puedo decir como en esas dos puntas, que creo que en ambas hay una total oportunidad de emprender desde y en el ecosistema. Vale, Jason, muchas gracias. Ese concepto de espacios de mercado vacíos o espacios vacíos y que nos dices que en el sector de consultoría de empresa mediana y pequeña hay un espacio ahí, eso es una oportunidad So- para emprender. Sobre todo en la micro, ¿no? Recordemos que en nuestro país la empresa pequeña no es la de 2 o 3 personas, ¿no? Una empresa pequeña en Colombia es una empresa que tiene un número importante de empleados, pero en la micro, o sea, en esa, la ecuación es la siguiente. En ese tipo de empresas, o la ecuación no sino la lógica, en ese tipo de empresas que no podrían pagar una consultoría de las que hace cualquiera de las firmas de consultoría reconocidas,
ese tipo de empresas no es que no tengan esa necesidad, sino que de golpe no lo pueden pagar o no hay un servicio acotado a lo que requieren. Entonces, ahí hay unos vacíos, ahí esos son mercados que aún están por desarrollar, que tienen retos importantes, digamos, pero en los cuales hay mucho por hacer. Entonces, efectivamente, es en esas muy pequeñas empresas eh, que no tienen alcance a ciertas cosas. Es como si uno hablara, por ejemplo, de hacer encuestas. Entonces, alguien dice, pues sí, yo veo las encuestas que salen en la televisión, pero ¿hasta cuándo, hasta dónde una empresa pequeña podría hacer una encuesta de las que salen en la televisión? No. Lo mismo en esos servicios. ¿Hasta dónde una empresa podría contratar a Ernst Young para que le haga una consultoría a una microempresa? Seguramente no. Pero seguramente si alguien hiciera un emprendimiento que le brinde servicios de alto valor en consultoría a esas microempresas y que pueda estar a su alcance, ahí hay oportunidades también, ¿no? Es un poco ahí en esa reflexión que pasa en ese tipo de cosas. Cierto, Jason. Y ahí tú me haces pensar en dos cosas. O le cobro a otra persona que no es mi cliente, o sea, mi consumidor serán esos empresas micro, sería mi consumidor o mi usuario de mi producto de consultoría, pero mi cliente puede ser otra empresa, una empresa diferente que sí tenga las capacidades y que le interese que mi cliente pues reciba esta formación. Ahí está el tema de modelación o diseño del modelo de negocio. O si no, la otra que se me viene a la cabeza, ya que también hablamos de emprendimientos de base tecnológica, es cómo podemos hacer más escalable la prestación del servicio y eso puede llegar a ser un tema de inteligencia artificial, algunas cosas o herramientas de la informática que nos ayuden a, a de pronto bajar el costo de esos servicios que la consultoría, por cierto, tiene alto costo. Entonces, bueno, aquí hay algunas reflexiones con todas las que tú nos das. Jason, muchas gracias. Y le traslado ahora entonces la pregunta a Lucas en el tema de, ¿ves oportunidades de emprendimiento para mejorar los ecosistemas o dentro de los ecosistemas? Yo creo que voy a retomar algo que dijo Jason y es muy importante y algo, digamos, que también se ve muy plasmado en la parte de mercadeo y es atender ese público que no está siendo atendido o que no está siendo bien atendido. Entonces yo creo que las oportunidades en los mercados en donde no hay buena oferta es una oportunidad muy grande para nosotros como emprendedores. Relacionándola con la pregunta, ¿existen oportunidades de emprendimiento para mejorar los mismos? Sí. Y yo creo que es esto, es estar en la capacidad de analizar el mercado. Esto suena muy técnico, pero cuando digo esto me refiero a que nosotros como emprendedores es estar en la capacidad de analizar un problema, una necesidad que pueden hacer de lo más básico, pero que se puede tornar en algo complejo pero eficiente. Entonces yo creo que nosotros debemos analizar el mercado objetivo, empezar a ver lo que tú decías ahorita, o sea, están los compradores, los usuarios de cierto producto, y todo esto nos va guiando hacia estas oportunidades que a lo mejor nadie ha visto o que mucha gente ha visto, pero le da miedo suplir. Entonces yo creo que es importante ver todas estas oportunidades. O sea, a lo mejor muchas veces nosotros tenemos nuestro pensamiento en que nuestro producto o servicio, o llamémoslo nuestro proyecto, va a ser el mejor. Y puede que lo sea, pero puede que nosotros de pronto estemos descuidando algo que nos esté dando la posibilidad de suplir una necesidad que nos va a dar una retribución mucho más grande. Eh, y pues qué mejor que nosotros con este espíritu emprendedor y en pro de no solo nuestro beneficio propio, sino de un beneficio como país, como sociedad, desde un microsistema como lo es, desde un entorno como lo es la propia universidad, nosotros podamos mejorar todo eso, ¿no? Eh, y pues yo creo que eso son mejoras que se dan continuamente. Independientemente, creo que el que ve las mejoras, como lo estamos hablando y como lo ha sido el término más grande de estas reuniones, es de este ecosistema. Los actores del propio ecosistema son los que se encargan
de mejorar y de poner la bandera en alto para que se siga promoviendo, digamos, una mejora continua dentro del ecosistema. Y oportunidades hay muchas, oportunidades siempre, nosotros en las investigaciones que hemos visto, nos hemos dado cuenta que las oportunidades que más no se suplen, las necesidades que no se suplen al 100 son de pronto esas oportunidades que a la gente le da miedo suplir, valga la redundancia. Entonces yo creo que pues nosotros debemos también empezar a mejorar, digamos, toda la parte primero de investigación, claramente como lo hemos venido hablando, y también como ese de estar en la capacidad de tener varios puntos de vista y decir que independientemente pues de esas situaciones, nosotros de una forma legal, de una forma justa, de una forma coherente podamos suplir todo eso. Y, y sí, en conclusión, yo diría que eso, que las oportunidades existen y el emprendimiento es algo que se mejora día a día y que se mejora mutuamente. Todos los actores de los ecosistemas mejoran mutuamente, aprendiendo uno del otro siempre. Lo que veníamos hablando ahorita, la competencia es súper importante, una competencia sana, una competencia leal. Eh, es súper importante pues para el crecimiento de de todas estas oportunidades y la explotación de las mismas. Gracias, Lucas. Amplías un concepto allí que decía Jason sobre mercados no bien atendidos o mal atendidos. No solamente los espacios vacíos, sino los espacios o los mercados que están mal atendidos también generan como estas oportunidades. Yo quiero hacerles, bueno, primero que todo, decirles que están abiertos los micrófonos, el chat para realizar las preguntas que queramos. Realmente es algo importante que quiero que suceda. Si tienen preguntas para Jason Reyes de la Cámara de Comercio y todas estas ideas que nos ha socializado, o para Lucas dentro de su investigación y su proceso de emprender, pues también. Mientras tanto, pues quiero terminar esta exposición mostrándole unos conceptos del ecosistema, y quiero retomar lo último, que es como esas oportunidades de emprender dentro del ecosistema de pronto se pueden ver un poco más materializadas después de que les muestre este, este gráfico que ahorita les voy a compartir. Pero bueno, que recuerden que ahí estoy a la expectativa de sus preguntas. Ya debe estar apareciendo en su pantalla unas diapositivas. ¿Me confirman? Y es que en Innovate, el tema de los ecosistemas de emprendimiento, nosotros también lo consideramos, como decía eh, Jason, que tiene que ser una región. Aquí decimos que es Bogotá, Bogotá capital del emprendimiento, con el 50.2 de las startups de Colombia, con el 71% del capital bilingüe, con 92.000 egresados anualmente y estudiantes de pregrado y posgrado 34.000. Esto en un sector donde existen mercados exigentes y mercados más grandes. Son características del ecosistema bogotano de emprendimiento. Bogotá tiene los emprendedores entre 18 y 29 años con la mayor proporción de graduados de educación superior en América Latina, que es un dato por allí también que Jason nos compartía sobre la oportunidad, emprendimientos por oportunidad o emprendimientos por necesidad. Es la capital, que es la sede de más de 370.000 empresas, y bueno, de que uno de cada 4 adultos de Bogotá está relacionado con actividades de emprendimiento según el Global Entrepreneurship Monitor. Esto entre otras muchísimas datos que podemos tener de Bogotá, como para decirles que Bogotá es un ecosistema de emprendimiento y que afortunadamente tiene unas muy buenas características. Y aquí lo que quiero mostrarles es una conceptualización de todo lo que hemos hablado.
las ideas de Jason, las ideas de, escuchen un momento, las ideas de Jason, las ideas de Lucas, y también pues lo que podamos escuchar de los participantes, se pueden organizar en este esquema. Según este autor, un investigador británico, Ben Spiegel, él organiza, después de comparar muchos ecosistemas a nivel mundial, él organiza como unos grandes conjuntos de temas que están dentro de los ecosistemas. Entonces los divide en tres grandes que son aspectos culturales o entidades culturales o factores culturales, entidades y factores sociales y entidades y factores materiales, se podría decir así. Dentro de los primeros, por ejemplo, los culturales, están la actitud y la cultura. Eso es un factor importante dentro de los ecosistemas. Si una, digámoslo, si una ecosistema o en una ciudad es más aversa al riesgo que otra, quizás sea más productiva en términos de emprendimiento la que es más lanzada que la que es más tímida. Entonces, todos estos temas de actitud y cultura, cuando vemos emprendedores exitosos como Alexander Torrenegra y otros emprendedores de pronto más pequeños, nos ayudan a tener como esa actitud y esa percepción de emprender. Entonces, por allí pueden haber oportunidades de emprender dentro del ecosistema. Mejorar la actitud positiva, la actitud empresarial. Bueno, sobre la otra esfera de la derecha, historias emprendedoras, es la creación de estas historias que les contaba. Ir un poco más al profundo de cómo lo logró, todos los problemas que tuvo Alexander Torrenegra y otros emprendedores. Puede ser también otra manera de emprender y es otro factor clave que afecta el emprendimiento. Eso dentro de los aspectos culturales, muy rápidamente. Dentro de los aspectos sociales, encontramos las redes sociales, entendidas estas no como las plataformas de redes sociales, sino como muchas personas que se conocen entre sí, intercambian información, intercambian clientes, se colaboran entre sí y todas estas personas ayudan a que el ecosistema sea más productivo. El capital social se refiere al efectivo, que si ustedes lo miran es una parte incluso no tan representativa dentro de lo mismo social y más bien pequeña dentro de todo lo que comprende el ecosistema. Entonces este capital social se refiere a todos los fondos de inversión, ángeles inversionistas, family offices, concursos, fondos que entregan estos recursos financieros para catalizar el emprendimiento. El talento de los emprendedores es una esfera más grande, trata de todos los saberes que tienen los emprendedores, todos los saberes que existen en una sociedad, no solamente de los emprendedores, sino de las personas y de los demás profesionales. En la medida que un ecosistema, una ciudad, región, tenga más personas con más talento, es más productivo este ecosistema. Por allí también se puede, yo creo que estaría, si quisiera hacer un emprendimiento dentro del ecosistema del emprendimiento, sería para mejorar los talentos y las capacidades de los emprendedores. El otro grupo son los mentores y deal makers, que por ejemplo yo catalogo allí a Jason, estaría dentro de los mentores y dentro de estos hacedores de acuerdos entre entidades y personas. Es muy importante que haya una gran grupo de personas que estén promoviendo el ecosistema y los negocios y la innovación dentro del ecosistema del emprendimiento. Esos son los que tienen que ver con los sociales y los materiales son los mercados fuertes, el acceso a mercados fuertes. Si el mercado fuerte no está cerca, como en algunos ecosistemas a nivel mundial, digamos que el mercado fuerte para el ecosistema está en otro país, en otra ciudad, pues digamos que ahí el comercio internacional es el que nos sirve para acceder a ese mercado fuerte. No necesariamente tenemos que tener el mercado fuerte cerca, sino tener el acceso a él. Bogotá es un mercado fuerte eh, y también exigente, que era lo que les decía, que eso genera también oportunidades.
Lo de políticas y programas, lo tocaba también Jason al principio, es que tenemos que tener las leyes, las normas fiscales, administrativas, en fin, que promuevan el emprendimiento, que incentiven a las personas a poner sus recursos en determinadas iniciativas y respaldar esos iniciales proyectos de emprendimiento, o también los que permiten hoy en día el crowdfunding, los que permiten hoy en día también las spin-off y otros tipos de herramientas para el emprendimiento. Entonces, contarles también que Colombia es uno de los pioneros en Latinoamérica en crear políticas, como los que decía ahorita también Jason. Se emprende es un grupo, un programa, perdón, que promueve el emprendimiento en determinados, digamos, áreas de interés. Las universidades están aquí arriba, es una esfera grande, es potente, debería hacerlo. Las universidades generan el emprendimiento con base en el conocimiento, debería hacerlo, claro que también allí pueden estar las empresas, pero son las universidades desde la investigación y su misión de investigación y de crear conocimiento, la que también nutre de esta información y de estos inventos e innovaciones para crear empresas. Y el último de los aspectos son los servicios de apoyo que uno necesita tener: empresas de contaduría, empresas legales, comerciales, de patentes, de talento humano, que todo emprendedor necesita, y también espacios ya ahora sí de infraestructura como coworking, espacios de coworking, entidades para la incubación y aceleración. Entonces, quiero dejarlo hasta aquí. Quería como retomar y mostrarles esta investigación que tiene eh, este investigador que nosotros pues, personalmente lo estudiamos para crear conocimiento al interior del grupo Innovate. Y ahora sí, pues bueno, si tienen preguntas en el auditorio, eh, agradecerles a Jason por todas sus ideas, su tiempo para nosotros, a Lucas también y su equipo. Muchas gracias por compartir lo que han logrado, y también decirle a Lucas que en lo que necesiten esas investigaciones, pues con gusto. Y, y pues si no tenemos preguntas, pues bueno, ahora sí sería como la despedida. Jason, muchas gracias. Fernando, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar con ustedes, conversar en la Nacional, en el espacio de TPI. Y pues una cosita de cierre y es, en los ecosistemas hay grandes oportunidades. Los emprendedores tenemos la responsabilidad de aprovecharlos, eh, pero digamos que al final de cuentas, es el emprendedor con su tenacidad que saca el emprendimiento adelante, ¿no? Entonces hay que aprovechar esas ventajas y esas condiciones que hay, también con mucho por hacer y por mucho por mejorar en el ecosistema, pero estamos, por lo menos los que estamos en Bogotá, y así estemos en otro lugar de Colombia, está Bogotá. Ahora tú mencionabas algo muy interesante en lo que decías, que cuando hay exigencia en el mercado y cuando hay mercados, digamos, que son importantes dentro de un país o dentro de un territorio, como lo que le pasa a Bogotá, hay mucha competencia, pero también hay mucha oportunidad. Entonces, en particular, en Bogotá se presenta esa situación. Hay una oportunidad grande para emprender que se pueda aprovechar. Y para los que no están en Bogotá, Bogotá es una plaza interesante para que también se desarrollen emprendimientos, o que sus emprendimientos de otros lugares del país tengan eco en Bogotá. Y el grado del consumidor de Bogotá cada día está mucho más arriba y empieza a llevar o a exigir a las empresas como lo que podría exigirle un contexto internacional, y eso empieza a preparar a los emprendedores también a ir a otras latitudes. Entonces es algo bien importante, y eso es para que sepamos que emprender tiene dificultades, tiene luchas, no es fácil, pero se puede, y es una oportunidad maravillosa de vida, lo que les quisiera decir. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias. Muy valioso todo esto. Y Lucas, muchas gracias a ti también por tu tiempo, por tus ideas, por compartir como los resultados de las investigaciones que estás haciendo. No, Fernando, a ustedes, a los asistentes de esta conferencia,
dejar claro que, pues, como le dijo Jason ahorita, nosotros mismos somos los encargados de poner la bandera en alto, ¿no? Creer en nuestros propios proyectos, creer en nuestras propias ideas, es lo más importante, apoyarnos el uno al otro. La competencia es buena porque nos exige, pero también no nos debemos dejar machacar por la competencia, y si hay una muy buena competencia, no hay nada mejor que tomar lo bueno del contrincante y adaptarlo para beneficio propio. De igual forma, lo que necesiten, tú, Fernando, gracias por la invitación, a todo el equipo detrás tuyo que está ayudando a toda la parte de TPI, y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, pues allí está Lucas y Jason hablando de emprendimiento con nosotros sobre el tema de ecosistemas. Entonces quedo yo pendiente de cualquier otra pregunta que ustedes tengan, me lo pueden enviar. Les voy a dejar aquí mi correo electrónico. Muchas gracias por su asistencia, su atención. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde a todos. Gracias. Luego, que es bien. Lucas, Gracias, hasta luego.